¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Para los que ya tienen acceso al link, bueno, básicamente hemos creado a través de un programa a través de Python, hemos conectado una base de datos, bien, para que pueda funcionar a través de un Google Sheet y pueda importar base de datos de empresas cotizadas en Bolsa de Valores. Bien. Esta base de datos actualmente tiene una cobertura de 11.000 tickers, es con data histórica de 10 a 15 años de historial. Bien, estamos hablando de obviamente la cobertura de todos los estados financieros, métricas financieras, ratios. La base de datos actualmente tiene dicha cobertura, es como pueden observar en pantalla, funciona a través de comandos. Colocas el ticker en específico de la empresa, este importa los datos del income statement, o del balance o el cash flow, ¿no? Y ya tiene los datos a la disposición. La ventaja es de que estamos viendo esta acogida que hoy en día hay por el tema de invertir en bolsa de valores. Entonces, hemos decidido obtener los datos a través de las fuentes públicas, ¿no? La base Edgar o también de otros proveedores de datos para poder así acceder a esta información. Ya no necesitar, en este caso, de muchas veces uno cuando recién inicia como un pequeño inversor en bolsa de valores, a veces necesita de ciertas plataformas de paga. En este caso, pues tienes el acceso a los datos de forma directa, ¿no? Sin intermediarios y pues puedes hacer con ellos y tratarlos de la forma en que más lo desees, ¿no? Por ejemplo, tú quieres invertir en una empresa, ¿no? Por ejemplo, vas al Investor Relation, extraes del reporte el guidance de la empresa para tener una guía de estimación de cómo puede ir creciendo los beneficios, los ingresos de la empresa y estos datos puedes colocarlos como estimaciones a la base de datos y de esa forma proyectar eh, las estimaciones futuras de los años siguientes. Actualmente tenemos tres funciones principales una vez importando los datos, que es el análisis entre pares, análisis comparativo entre varias empresas. Hay un botón que importa los datos de las diferentes empresas, como puedes observar. Por ejemplo, tienes la empresa Papa John's, tienes la empresa Domino's Pizza, John Brahms y McDonald's. Entonces, quieres hacer un análisis comparativo entre estas empresas ya que tienes la conexión a la base de datos, pues puedes importar de las cuatro empresas sus estados, sus métricas, para así reflejarlas en una matriz, en una gráfica y poder así hacer un análisis comparativo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer la importación, ahí se puede observar cómo se importa de forma dinámica en cada uno de los cuadrantes y posteriormente uno va a poder utilizar los datos como por ejemplo se observa aquí, ¿no? Aquí puedes ver el P/E ratio, el margen operativo, el asset turnover y diferentes métricas de la empresa que estás interesado en analizar y posteriormente añadir las otras empresas a través de la matriz, de esta matriz que ustedes ven aquí. Acá puedes observar diferentes pares de la industria o diferentes jugadores de la misma industria. Por ejemplo, tenés Dole, Fresh del Monte y puedes agregar otras más. Entonces, haciéndole clic, haciendo clic en las casillas, en el checkbox de la celda, vas a poder mostrar la gráfica y agregarla, ¿no? Por ejemplo, ahí se puede observar cómo se agrega los datos de Fresh del Monte para hacer una comparativa con Dole. Y se puede observar cómo el histórico de datos se puede mostrar. Ahora, hay algo muy importante y es la facilidad que tiene la página, todo este programa, es que hemos adaptado tutoriales para que pueda ser mucho más comprensible la forma de análisis. En este caso, por ejemplo, ¿no? Hay datos que a veces son distorsionados por diferentes motivos en una empresa, ¿no? Por ejemplo, acá puedes observar cómo los datos en el P ratio, en el PEG, se disparan, ¿no? Y muchas veces puede distorsionar la gráfica
de, que uno está analizando. Entonces, tenemos tutoriales para ajustar esta gráfica y hacerlo mucho más comprensible y no se distorsione tanto por valores, por valores tipo que se van a distorsionar. Por ejemplo, un PER ratio de 100 o un PER negativo, por ejemplo, son datos que van a distorsionar la gráfica. Entonces, tenemos videos, tutoriales para poder ayudarte a poder tratar los datos y así solamente observar una gráfica mucho más comprensible y adecuada para lo que quieres analizar, ¿no? Tienes botones también checkbox para hacer cierto análisis de acuerdo a la condición de la empresa o la situación de contexto de la que está pasando la empresa. Una interpretación, ¿no? Que quiere decir que tener un PEG menor a uno, mayor a uno, un PEG negativo, o cuál es la situación actual, ¿no? ¿Qué se prevé? ¿Hay un crecimiento en los beneficios? ¿Hay un decrecimiento? ¿Es un modelo de negocio escalable, etcétera? Tienes diferentes eh, botones aquí para que puedas hacer una interpretación de estos mismos datos. O sea, no solamente vas a importarlos, sino que también puedes tratarlos, analizarlos de esta forma también, ¿no? Entonces, una vez ya obtienes lo que sería el guidance de una empresa, por ejemplo, puedes colocar las estimaciones en las casillas indicadas de criterios, ¿no? Simplemente tomas los datos del guidance, ¿no? Y una vez obtienes los datos, simplemente lo insertas en cada uno de los escenarios. Tienes un escenario conservador, un escenario base, un escenario más positivo y las celdas de color amarillo básicamente son estimaciones a un año, en este caso, para los futuros 12 meses que siguen. No te preocupes si puede ser confuso al inicio, ya que nosotros tenemos todo un tutorial explicando específicamente cómo usar cada una de las hojas de toda la plantilla, para que de esa forma puedas no tener ningún problema. Adicionalmente, si por ahí se desconfigura algo o se borra alguna fórmula, no hay ningún problema porque también vas a tener una copia de seguridad original para que puedas actualizarlo cuando lo desees, ¿no? Algo muy importante también es que la misma plantilla es flexible a la hora de analizar. Eh, Puedes incorporar diferentes empresas, ¿no? No solamente funciona para un determinado sector. Por ejemplo, nosotros nos hemos basado en incorporar cuatro modelos, ¿no? Por ejemplo, basándonos netamente en ventajas competitivas, ¿no? Que pueda tener la empresa. Esto nos hemos basado, en este caso, al autor del libro de Demystify Competitive, es el autor Bruce Greenwald de Columbia. En este caso se ha implementado cuatro modelos. Barreras locales, empresas que tienen cierta barrera, ciertas ventajas en tener barreras locales, ventaja sistémica, ¿no? Si tienen una ventaja en su sistema, en el negocio, tipo empresas, podemos hablar de Microsoft, ¿no? Podemos hablar de Meta. eh, Alta competencia, empresas donde de pronto la eficiencia es lo más principal, tienen su negocio en un entorno de alta competencia o negocios que están en escala o riesgo, ¿no? Escala, en este caso, empresas intensivas en capital, los REIT, por ejemplo, empresas donde se mueven a través de adquisiciones más que todo. Entonces, hay diferentes escenarios, son cuatro. Entonces, cada uno de estos escenarios te va a permitir hacer las estimaciones de acuerdo a a las características de cómo opera este tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, si quieres analizar alguna empresa como, por ejemplo, una empresa restaurantera, donde no hay netamente una ventaja competitiva tan clara, muy probablemente quieras analizarlo a través de el método de alta competencia, obteniendo solamente los insights de cada uno. Básicamente tenemos una guía y aparte también tienes una opción para seleccionar cuál es el escenario más adecuado según lo deseas, según quieres estimar. Y como mencionamos, todo esto lo hacemos a través de la importación de datos, utilizando el lenguaje de Python para poder eh,
justamente ello, conectar toda esta base de datos. Actualmente tenemos una cobertura de más de 11.000 tickers y la ventaja es de que, bueno, para los primeros 20 usuarios tendrían la conexión ininterrumpida de estos datos y adicionalmente tendrían la conexión. Estamos en una fase beta del producto, así que obviamente sí van a tener ventajas, ya que al finales o a inicios claro, entre finales e inicios del año 2000, 2025, diciembre o enero del 2000 o enero del 2026, se prevé la incorporación de ampliar una cobertura a más de 23.000 tickers de conexión para datos del año, del nuevo año en este caso. Entonces, en total, eso permitiría que los nuevos usuarios también tengan una mayor cobertura eh, de tickers de empresas, ¿no? En este caso. Bien, entonces ahora vamos a ver cuál es la cobertura actual que tenemos. Nosotros exactamente los lugares para que tengan una idea. Por ejemplo, vámonos aquí en la primera hoja. Eh, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el sector. Tenemos en servicios financieros, tenemos un total de más de 3.000 acciones. Healthcare, 1.400 acciones más o menos. Empresas de tecnología, 1.200 acciones, industriales, 1.200 acciones, consumidor cíclico, más de 1.000 acciones de tickers en diferentes partes del mundo. Si lo quieres ver por ubicación de países, la mayor cantidad de tickers de empresas lo tenemos en Estados Unidos con más de 8.000 tickers. eh, comprende empresas que cotizan en el Nasdaq y en el NYSE. También contamos con otras empresas como en la Bolsa de Toronto, en Canadá. Actualmente solo tenemos cobertura de 170 tickers. Como te menciono, esto obviamente va a ir aumentando, ya que los nuevos usuarios van a tener esa ventaja, van a acceder a los nuevos datos. Esto se va a tener que ir actualizando. El contador actual es de 11.000 tickers de cobertura y poco a poco vamos a estar aumentando esta cobertura a poder llegar a cubrir más cantidad de tickers y bueno, de esa forma van a poder analizar también las empresas. Todo esto tenemos tutoriales, es lo bueno, es bastante entendible el funcionamiento, ¿no? Tenemos empresas de México, empresas en España, en la Bolsa de Madrid, en la Bolsa de Alemania, en Frankfurt, en Australia, ¿no? Si alguien tiene empresas, small cap, pequeñas empresas en Australia, por ejemplo, ¿no? En mercado australiano, seguramente que sí. Si ustedes quieren ver oportunidades en mercados emergentes o en otras muy fuera de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Reino Unido, en Suecia, en Alemania, 74 acciones, en Turquía hay 15 acciones, en la India hay 400 acciones actualmente que se tiene. Entonces, hay variedad actualmente, hay cierta variedad de acciones, pero la mayor concentración sí la tenemos en Estados Unidos, con más de casi 9.000 tickers de cotización. Aparte de eso, también estamos incorporando lo que sería el segundo modelo, que sería una valoración relativa en base a los ratios. Eso lo obtenemos de aquí, de, eh, eso lo obtenemos de la hoja de evaluación. Una vez que cargas los datos, bueno, esta empresa no he cargado todavía todos los datos. Les voy a mostrar una que ya tengo los datos cargados. Por ejemplo, esta de aquí, por ejemplo, esta, ¿no? Tenemos los datos de la empresa Fresh del Monte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos realizado una vez que ya tengas la importación de datos, ¿no? Automáticamente va a cargar estas casillas porque ya tienen fórmulas. Igual hay tutoriales para que entiendas cómo funciona la lógica en cada una de las hojas. Eh,
y funciona con el precio actual. Entonces, en base a eso se puede proyectar el valor implícito en cada una de estas, eh, una proyección de cada uno de estos años, ¿no? De cuál sería el valor intrínseco en estos, en los futuros 12 meses o para los dos últimos años, 3 años, cuatro, hasta 5 años, ¿no? El precio actual, esto se puede contrastar con el precio actual y puedes ver si hay un margen de seguridad o no a día de hoy o si habrá en el futuro un margen de seguridad. Puedes contrastarlo. También puedes ver si estamos en un momento de infravaloración o estamos en la media histórica de la gráfica de cada uno de los ratios. Entonces, eh, tienes diferentes opciones. Esto es valoración por múltiplos. El otro era valoración a través de entre pares de la industria. Y bueno, también tenemos lo que es el descuentos de flujos de caja. Para el descuentos de flujos de caja tenemos la conexión a una base de un WACC, el costo del capital. Esto lo hemos extraído de la fuente de Page Stern. Bueno, es una web pública para extraer el WACC. Hemos importado esa tabla a la plantilla. Entonces, si tú tienes una empresa que es de agricultura, que está en esa industria, pues puedes seleccionar el, la industria y cargar el WACC. Si es una empresa que trabaja en otra industria, por ejemplo, es una industria de autopartes, ¿no? Una empresa de autopartes, entonces el WACC, el costo del capital va a cambiar, ¿no? Va a cambiar y va a ser de acuerdo a la industria. Así podemos ir viendo otro tipo de industrias, por ejemplo, las empresas restauranteras, ¿no? O de real estate, la rate, también puedes ver el WACC, ¿no? Entonces, no solamente se adapta para un solo tipo de empresas, puedes probar cualquier tipo de WACC de acuerdo a la empresa que estás interesado en invertir. Y aparte de eso, bueno, el descuentos de flujos de caja. Tenemos dos métodos. El Free Cash Flow to Firm que sale de aquí. Seguramente muchos la deben tener en sus plantillas de forma manual. Nosotros hemos incorporado algo adicional eh, para evitar una distorsión, porque hemos visto de que muchas veces el flujo de caja se distorsiona bastante debido a la variación del net working capital que pueda tener la empresa. Entonces, el capital de trabajo es muy importante, la variación de esta, ya que esto hace de que los flujos de caja que se estimen en el futuro puedan cambiar o puedan ser muy variables. Entonces, hemos estimado cinco tipos de, de métodos donde uno puede estimar el mejor o el peor escenario de acuerdo al contexto de la empresa que analices. No solamente para los activos corrientes, sino que también para los pasivos corrientes, los current reliabilities, para los cinco métodos también de estimaciones. Em, entonces, de esa forma hacemos que el modelo sea mucho más flexible para tu análisis y también tenemos tutoriales de cómo ajustarlo, ¿no? Cómo es que se obtienen estos datos. Si yo cambio el método de promedio de los últimos 3 años, es decir, en esta parte aquí está tomando el promedio ponderado de cómo ha crecido los pasivos en los últimos 3 años y en base a eso proyecta los próximos 5 años futuros. Pero sin embargo, si yo cambio esto y hago una previsión de que en los pasivos a corto plazo de la empresa Fresh del Monte va a tener una eficiencia, es decir, va a aumentar sus pasivos a corto plazo, va a tener mejores condiciones de, en este caso, de adquisición de materia prima y por ende sus inventarios, perdón, sus cuentas por pagar van a ser mucho más.
con un tiempo de pago mucho más flexible. Entonces, voy a estimar una eficiencia en los pasivos corrientes. Entonces, si seleccionamos esto, automáticamente el escenario nos cambia a una optimización, ¿no? Estábamos aquí y al cambiar al escenario más óptimo, automáticamente los flujos de caja se ajustan a ese escenario más óptimo. De la misma forma, si proyectamos que los pasivos corrientes van a estar en un promedio histórico, entonces esto se ajusta al promedio histórico y también los flujos de caja, los flujos de efectivo futuros van a cambiar de acuerdo a esa estimación. Entonces, hay diferentes escenarios y uno puede adaptarlo al escenario que más vea, según el contexto de la empresa, repito, sea más conveniente. Igualmente para los activos corrientes, si tú estimas de que la empresa va a vender, va a mantener sus ventas y va a ser mucho más eficiente, es decir, va a necesitar de menos activos para vender más o mantener sus ventas, entonces podemos estimar una optimización, una eficiencia y los flujos de caja futuro van a cambiar. Entonces, esto es un método contable, es decir, estamos simplemente restando a activos corrientes menos los pasivos corrientes, ¿no? Y de acuerdo a eso estamos estimando la variación del working capital. Sin embargo, nosotros hemos utilizado otro método adicional en caso de que quieras utilizar para descuentos de flujos de caja y hacer unas estimaciones del descuento de flujo de caja partiendo de el ciclo de conversión de efectivo. Bien, es decir, igualmente tenemos tutorial para esto. Hacer un cálculo de aquí sería hacer las estimaciones de cada una de estas partidas, el histórico y ver, proyectar, ¿no? Según eso, por ejemplo, tenemos cómo está la gráfica de los días, de los días que tarda en pagar la empresa. ¿Qué días, cuántos días, cómo va la gráfica en base a los días que mantienen inventario sus productos y los días que tarda en cobrar a a sus clientes que les ha dado a crédito sus productos? Entonces, en base a esto, podemos hacer estimaciones de lo que podría suceder en el futuro. ¿Podría mantener esta misma gestión de capital de trabajo la empresa? Si es así, pues podemos proyectar que los flujos de caja se pueden mantener de una manera determinada, ¿no? Solamente que eh, cambiando esta parte de acá, que sería los días que tardas en cobrar, días que mantienes el inventario, días que tardas en pagar. Entonces, estos son los días. Si tú estimas de que estos días van a mantenerse o van a empeorar o van a mejorar, va a depender mucho de la lectura que tú realices en el Investor Relation de cada una de estas empresas para que puedas comparar la gestión operativa que tiene cada una de estas empresas como lo ha venido haciendo. Entonces, en base a eso, por ejemplo, acá puedes observar que se mantiene una expectativa de que esto va a mantenerse en 40 días, los días que tardes en cobrar, los días que mantienes el inventario van a aumentar un poco más. Estamos previniendo que va a ser un poco más la demora en inventarios y, sin embargo, los días que tarda en pagar a sus proveedores va a ser con mucho más tiempo, es decir, va a tener una mejor negociación con sus acreedores, la empresa. Entonces, estamos estimando en base a esto los, estamos estimando en base a esto los inventarios, la partida de inventarios, los accounts receivable, que serían las cuentas por cobrar y también las cuentas por pagar eh, también. Entonces, estamos haciendo una estimación mucho, si te das cuenta, mucho más enfocada en los activos de corto plazo con este método y ya no tanto excluyendo, por cierto, aquí en este método estamos excluyendo todo lo que tiene que ver con el cash and equivalence, la deuda a corto plazo y otras partidas que básicamente son préstamos.
muy probablemente sean ingresos no operativos. Entonces, o en este caso, dinero que no viene netamente de la parte operativa, sino que viene de préstamos, deudas o algo, partidas extraordinarias. Estamos eliminando todo eso y enfocándonos en el capital de trabajo por un método más específico para las partidas operativas. Entonces, son dos formas de calcular y en base a esto te sale un free cash flow to firm estimado a 5 años, ¿no? En base a este método. Entonces, esos datos se alimenta a la página principal, que es el descuento de flujo de caja, y puedes obtener aquí obviamente igual, ¿no? Los datos. Ah, haces el descuento de flujo lo traes a valor presente, traes los descuentos de flujo de caja a valor presente, aplicas el WACC estimado, aplicas una tasa de crecimiento del valor terminal, del valor terminal y aplicas lo que sería, sumas la caja, restas la deuda. Si hay intereses minoritarios, obviamente lo restas para saber exactamente cuánto es lo que va a la empresa el valor. Tienes luego un valor implícito de acuerdo a la dilución, al stock de acciones en circulación que tenga la empresa y puedes obtener un valor implícito de la empresa. De acuerdo a eso, puedes obtener un valor medio, un valor pesimista y un valor optimista para la empresa. Y acá tenés una tabla de sensibilidad en diferentes escenarios del WACC, ¿no? Eh, y una tasa de crecimiento a perpetuidad estimada, ¿no? En este caso estamos en el punto centro, en la parte central. Si nos movemos hacia aquí, estamos estimando que la perpetuidad de crecimiento del valor terminal va a ser 3% y ya no 2,5. O en todo caso, si retrocedemos hasta aquí, estamos estimando un valor de crecimiento a perpetuidad de su valor terminal de solamente un 2%. Entonces, todo esto obviamente lo van a tener de forma desglosable. Si algo no se entiende, si algo es muy complejo, se va a explicar desde cero los descuentos de flujos de caja y las otras hojas, cómo se alimentan. Lo importante es que entiendan es de que todos estos datos han sido cargados a través de una base de datos que está en la nube. Esta base de datos ha alimentado cada una de estas hojas y básicamente lo único que ha tenido que hacer el usuario es tratar los datos, utilizar los conocimientos que pueda ya haber aprendido en valoración, en información financiera y en base a eso hacer algunas proyecciones. Sí, entonces, estás obteniendo una información sin ninguna restricción, sin ningún bloqueo o pago de membresía mensual, sino que es un pago, obviamente, es un acceso único, obviamente un pago único y de esa forma, pues ya estarías accediendo a todo el historial. Y lo mejor de todo es de que a final del año, en diciembre, tenemos la proyección a aumentar nuestra cobertura para obviamente los primeros usuarios puedan beneficiarse de eso y aumentar la cobertura a más de 20.000, 23.000 tickers, que es un poquito más que el doble, y abarcar un poquito mucho más la cobertura en el mercado, ¿no? De históricos de tickers. Igual nosotros tenemos, si hay algún ticker, por ejemplo, que deseas analizar y no lo tienes, no has podido acceder a él porque no está en la base de datos, puedes enviarnos un formulario puedes enviarnos una consulta en este formulario a través de este link para que de esta forma puedas rellenar la consulta y nos indiques qué ticker deseas importar, cuál es el nombre de la empresa, nos dejas tus datos para ponernos en contacto contigo y enviarte una actualización del ticker que deseas agregar a la plantilla. Porque como puedes ver, la conexión es online. Tú solamente ejecutas uno de estos botones, eh, simplemente ejecutas los botones y automáticamente te da una respuesta de la base de datos. Entonces, en base a esto, bueno, vas a poder obtener la plantilla ahora. Simplemente tienes que deslizar en la parte de abajo en el botón donde puedes acceder y descargar la plantilla. Te va a enviar a una página para que te puedas dejar tus datos. Y de esa forma estarías también ingresando al grupo que tenemos para poder recibir las nuevas actualizaciones. Eso es lo importante, que también
hay algo que me estaba olvidando, ok, era lo siguiente. Como puedes observar, estos son los datos, lo tenemos solamente hasta el año 2024. Sin embargo, más adelante, si tú lo deseas, solo si lo deseas, puedes solicitar una actualización de la plantilla para los próximos trimestres o para el año completo del 2025. Entonces, una vez se tenga, obviamente, la actualización también de los reportes conforme van haciendo los reportes la empresa del Q1, del Q2, del Q3 hasta el cuarto trimestre, eh, vamos a poder hacer la importación completa del año que viene. Es decir, vas a tener una actualización integral no solamente de las empresas, es decir, tener más empresas de cobertura, sino que también una actualización en los mismos datos que ya estás teniendo. De esa forma nos aseguramos de que tanto la parte de cobertura de datos, que puedas llegar a más empresas cotizadas en bolsa, sino también mejore tu calidad en la actualización, ya que pues podemos solicitar esa información a través de la conexión que tenemos en el sitio. Extraemos la nueva información de los nuevos trimestres también a futuro, ¿no? Entonces, eso también es otro plus también que puedes tener para que también esté actualizado tu plantilla, ¿no? Y recuerda, esto lo puedes usar, esto para cualquier otro lado, o sea, si tú gustas, lo puedes copiar y lo puedes pegar, puedes crear una copia de seguridad, ya no necesitas pagar membresías o pagos mensuales o acceder a un sitio de acceso premium, ¿no? Simplemente tienes el histórico completo. No solamente es hasta el 2015, sino que también puedes obtener data. Tenemos nosotros una plantilla auxiliar para métricas, por ejemplo, para métricas de más historial, 2012, por ejemplo, eh, data con mucha más historia para que puedas tener de pronto ver un poco más cómo lo ha ido haciendo la empresa en esos años, ¿no? Entonces, todo eso lo puedes obtener, como te comento, para que puedas revisarlo. Y bueno, básicamente esa sería la presentación. Ha sido un gusto que si te has quedado hasta este momento del video. Y pues nada, te veo.